En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas 10, 25, 37. En aquel tiempo se presentó ante Jesús un doctor de la ley y para ponerlo a prueba le preguntó: Maestro, ¿qué debo hacer para conseguir la vida eterna? Jesús le dijo: ¿Qué es lo que está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? El doctor de la ley le contestó: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con todo tu ser, y a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dijo: Has contestado bien, si haces eso vivirás. El doctor de la ley, para justificarse, le preguntó a Jesús: ¿Y quién es mi prójimo? Jesús le dijo: Un hombre que bajaba por el camino de Jerusalén a Jericó cayó en manos de unos salteadores, los cuales le robaron, lo hirieron y lo dejaron medio muerto. Sucedió que por el mismo camino bajaba un sacerdote, el cual lo vio y pasó de largo. De igual modo, un levita que pasó por ahí lo vio y siguió adelante. Pero un samaritano que iba de viaje, al verlo, se compadeció de él. Se le acercó, ungió sus heridas con aceite y vino y se las vendó. Luego lo puso sobre su cabalgadura, lo llevó a un mesón y cuidó de él. Al día siguiente sacó 2 denarios, se los dio al dueño del mesón y le dijo: Cuida de él, y lo que gastes de más, te lo pagaré a mi regreso. ¿Cuál de estos 3 te parece que se portó como prójimo del hombre que fue asaltado por los ladrones? El doctor de la ley le respondió: El que tuvo compasión de él. Entonces Jesús le dijo: Anda y haz tú lo mismo. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Bendiciones abundantes para todos en este lunes de la 27ª semana del tiempo ordinario. Nuestro espacio Palabra, Espíritu y Vida, para ofrecer algunos puntos de reflexión en torno al Evangelio de hoy. Hay una exhortación, un llamado urgente: vete tú y haz lo mismo. El Señor nos invita a adentrarnos en el proyecto de Dios mediante la comprensión de su palabra. Unos puntos de reflexión al respecto. Primero, adentrarnos en la escuela del buen samaritano. El Evangelio de hoy nos coloca ante una opción radical. No solamente basta escuchar el Evangelio, sino que hay que vivirlo. Hay que vivirlo y de una manera radical. Dentro de esta escuela del buen samaritano veamos algunos aspectos. Primero, caminar hacia el amor universal. ¿Quién es mi prójimo? Un doctor de la ley se dirige a Jesús y le pregunta: ¿Quién es mi prójimo? Jesús le responde con una parábola del buen samaritano. Un samaritano ayudando a un judío. Eso suena a imposible. La pregunta del doctor de la ley encuentra su respuesta. El prójimo no es el entorno familiar, social, racial, político, religioso. Hay una visión mucho más universal. Toda persona es prójimo. Y no solo toda persona, sino todo aquel que necesita de mi ayuda urgente. En la parábola, en realidad incluso el prójimo es el enemigo. Ya sabemos que los judíos y los samaritanos no tenían buenas relaciones sociales. Segundo, hacia un amor concreto. ¿Cómo hacerse prójimo? El problema no es solo quién es mi prójimo, sino cómo me hago prójimo. Jesús nos invita a observar cuidadosamente las acciones del samaritano. Todo lo que él hace está movido por la misericordia. Se aproxima, cura las heridas, le cede su propio puesto, le pone en su propia cabalgadura, lo lleva a una posada, cuida de él. Finalmente, saca de su propio bolsillo
el dinero para el tratamiento del herido. Y cuando se despide, prevé un nuevo encuentro. Cuando vuelva, le dice el samaritano al dueño de la posada: no solamente te voy a pagar lo que hayas gastado, sino veré cómo se encuentra la persona herida. Vemos un decálogo, 10 acciones del buen samaritano. Es un aspecto fundamental. Veamos una de esas acciones: ponerle sobre su propia cabalgadura. La ayuda al hermano implica cederle nuestro lugar. Esto indica un compromiso de fondo. Amar es saber ofrecer nuestro propio puesto, saliendo de nuestra propia comodidad y poner al otro en el lugar nuestro. Así uno se hace prójimo, con hechos concretos, no solo con palabras. Se trata de hechos que duelen a quien los hace. Si el samaritano se hubiera contentado con acercarse y decirle al herido que se desangraba: lo siento mucho, ¿qué te pasó? ¿Por dónde se fueron los delincuentes? ¿Tienes seguro médico en Samaria o en Jerusalén? Que Dios le bendiga, nos vemos otro rato. Digamos lo que digamos, a la hora de la emergencia, si mi intención no es ayudar, es una grosería, es una falta de respeto. Jesús dice claramente que en la práctica del mandato del amor, lo que importa es el hacer. Vete tú y haz lo mismo. Este hacer consiste en la práctica de la misericordia, de la cual no se necesitan más lecciones que las dadas por las prácticas del buen samaritano. Tercero, el ahora y el después. Uno de los dilemas en el ejercicio de la caridad es el de la contraposición entre lo urgente y lo importante. Hay que socorrer al indigente dándole un pan, o más bien lo invertimos en la construcción de la panadería, con la cual el indigente ya podrá trabajar y ganar su propio pan. Y si mientras se construye la panadería se muere el hambriento, la parábola da una enseñanza al respecto. Hay que atender a lo urgente, pero también hay que pensar en el futuro. Un buen samaritano no es solo un inmediatista. Él actúa de manera inmediata en el presente para socorrer la emergencia, pero toma previsiones para más adelante. Cuida de él, y si gastas de más, te lo pagaré cuando regrese. El buen samaritano al final continúa su viaje, se desapega y confía el herido a otro que lo pueda cuidar mejor que él, pero para ello se compromete a responder por los gastos necesarios. Hoy tenemos espacios especializados que se parecen a esta posada, donde el buen samaritano lleva al judío herido. Podríamos hablar de una caridad institucional, de una caridad que funciona en redes. No se trata de quitarse de encima la responsabilidad, sino de saber trabajar por el prójimo de manera comunitaria, asumiendo cada uno la tarea que le corresponde. Una persona no puede socorrer sola todas las necesidades. Para que sea profética y transformadora de los problemas de fondo, la caridad individual debe ir a la par de la caridad institucional. Y es importante saber trabajar juntos, apoyando las diversas iniciativas que se toman en la iglesia y en la sociedad. Hoy podríamos decir de la sinodalidad de la caridad. Esa manera de ser samaritano atiende las consecuencias y remedia las causas de los males sociales. Si todos entendieran que la prioridad es el otro, que hay que vivir en función de los demás, no solo no habría más heridos ni menos agresores en el camino de Jericó. Nuestras calles y plazas son como aquel camino de Jericó, donde alguien a quien no conocemos y puede ser incluso una amenaza para nosotros, aguarda por nuestra misericordia. Dejemos que el imperativo de Jesús se nos impregne en el corazón para que se convierta en una regla de vida. Vete tú y haz lo mismo. Y cuarto, ¿cómo hacer lo mismo? Las 10 acciones del buen samaritano. Es una pedagogía del amor, es una pedagogía de amar en la práctica, de hacer realidad el Evangelio. ¿Cuáles son esas 10 acciones? Primero, hay que ver.
Segundo, hay que compadecer, es decir, que se muevan las entrañas ante el dolor del prójimo. Cuarto, hay que acercarnos. No podemos ser espectadores, tenemos que ser protagonistas, acercarnos. Cuarto, curar con aceite y vino. Recordemos que el vino es signo de alegría y aceite es signo de fortaleza y de salud. Necesitamos atender con eso alegremente y dando ánimo. Quinto, vendar, es decir, necesito deshacerme de algo de mí para vendar al herido. Sexto, poner sobre la propia cabalgadura, cederle mi espacio al que sufre. Séptimo, llevar al alojamiento. No puedo abandonar a su suerte al herido. Octavo, necesito cuidar de él, necesitamos unirnos. Y no solamente yo, sino también dar espacio a otro para que me ayude en esa tarea. Noveno, pagar, lo más difícil, servir al pobre con plata y persona. Y por último, encargar. Se abre la caridad institucional, la caridad en redes. ¿Estamos capaces para obedecer al Señor? Que así sea. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Santo día, y vamos a vivir en la escuela del buen samaritano, que es Jesucristo. Así sea.